El ara arrastraba los días como si cada rayo de sol fuera una carga más sobre sus hombros, forzando sus manos callosas a deslizarse sobre la madera áspera de la cabaña. Un ciclo interminable de reparación y mantenimiento contra el incesante embate del tiempo y la desidia. El polvo fino de la pradera, un velo persistente, se había incrustado en cada poro de su piel y en cada hebra de su ropa sencilla, marcando su existencia con la huella indeleble de un trabajo duro y una soledad casi palpable. El chirrido monótono del cataviento oxidado sobre el techo de su humilde morada era su única compañía sonora, un lamento metálico y constante que se perdía en la vasta inmensidad del silencio, llevando consigo el eco de incontables horas de introspección. Cada domingo, la voz pausada del padre en la pequeña iglesia, una promesa lejana de consuelo, ofrecía un frágil resquicio de redención, una esperanza tenue, casi una súplica de que el pasado, finalmente, pudiera ser sepultado bajo el peso del arrepentimiento y las oraciones, disuelto en la rutina de un presente piadoso que buscaba desesperadamente anular la mancha de un ayer inconfesable. Se aferraba a esa rutina, a la cadencia de los salmos y el aroma a incienso, como un náufrago a un trozo de madera en un mar tumultuoso. Convencida de que la fe era el único bálsamo capaz de curar heridas que ninguna medicina mundana podría siquiera rozar, aunque la angustia seguía siendo una sombra persistente en su mirada. Pero aquel fatídico domingo, la familiar melodía de la misa, un suave murmullo de fe colectiva, fue brutalmente lacerada por el estruendo seco y violento de la puerta de madera de la iglesia, que se astilló con el salvaje impacto de una bota. El aliento se le heló a el ara en el pecho. El tiempo pareció detenerse, y un silencio sepulcral, cargado de una expectativa aterradora, ahogó las plegarias de los fieles. Luego, un grito gutural y certero perforó el aire denso de incienso y devoción. Esa pecadora no entra en la iglesia. La figura que irrumpía en el umbral, recortada contra la luz cegadora del exterior, traía consigo no solo la violencia de su entrada, sino un olor inconfundible a pólvora rancia y sudor agrio que invadió el recinto sagrado, despertando en el ara no solo el terror inmediato del presente, sino el trauma visceral de un secreto largamente enterrado, que ahora emergía con una fuerza demoledora desde las profundidades de su ser. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, en sus oídos un dilema moral sofocante: enfrentar la verdad cruda y expuesta ante todos, o desvanecerse para siempre en la vastedad implacable de las planicies polvorientas. Los ojos del hombre, fijos en ella con una intensidad glacial y una certeza despiadada, parecían desentrañar cada una de sus mentiras, cada cicatriz oculta bajo sus vestes humildes, exponiéndola por completo. Las preces de los congregantes, antes un coro unísono, en un coro de murmullos condenatorios y susurros de juicio, mientras afuera el viento ululaba sobre las tumbas olvidadas, arrastrando el olor a tierra mojada y herrumbre, como si la propia tierra guardara la verdadera profundidad de su imborrable secreto. La figura que irrumpía en el umbral, recortada contra la luz cegadora del exterior, traía consigo no solo la violencia de su entrada, sino un olor inconfundible a pólvora rancia y sudor agrio que invadió el recinto sagrado, despertando en el ara no solo el terror inmediato del presente, sino el trauma visceral de un secreto largamente enterrado, que ahora emergía con una fuerza demoledora desde las profundidades de su ser. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra en sus oídos, un dilema moral sofocante: enfrentar la verdad cruda y expuesta ante todos, o desvanecerse para siempre en la vastedad implacable de las planicies polvorientas. Los ojos del hombre, fijos en ella con una intensidad glacial y una certeza despiadada, parecían desentrañar cada una de sus mentiras, cada cicatriz oculta bajo sus vestes humildes, exponiéndola por completo. Las preces de los congregantes, antes un coro se transformaron en un coro de murmullos condenatorios y susurros de juicio, mientras afuera el viento ululaba sobre las tumbas olvidadas, arrastrando el olor a tierra mojada y herrumbre, como si la propia tierra guardara la verdadera profundidad
de su imborrable secreto. Un pavor gélido se instaló en el pecho de Elara, un miedo que iba más allá del escarnio público. Era el reconocimiento de ese rostro áspero, aunque velado por el paso de los años y la dureza del camino, lo que la desgarraba por dentro, evocando la sombra de un pasado que había intentado sofocar con el implacable peso de su trabajo y la cadencia monótona de sus oraciones. El aire, antes denso con el incienso y la fe, se volvió pesado, irrespirable, cargado ahora con la expectación morbosa de los feligreses, cuyas miradas se clavaban en ella como espinas invisibles, desnudándola bajo la tenue luz que se filtraba por los vitrales. Podía sentir el temblor de sus propias manos, que se aferraban al borde de la banca de madera, áspera y fría, mientras el grito del vaquero, ese eco brutal de su condena, seguía vibrando en cada rincón del pequeño templo, revelando un secreto que el viento de la pradera había guardado, pero que ahora, con una crueldad despiadada, era arrojado sin piedad al dominio público, sin importar la redención que ella tanto anhelaba. El cuerpo de Elara se tensó hasta el punto de la rigidez, como si las fibras de su ser, antes laxas por el cansancio de una vida dedicada al trabajo duro, se hubieran convertido en piedra, congeladas por el brutal eco de la palabra pecadora que aún vibraba en la nave de la iglesia, rebotando contra los muros de adobe y las gastadas bancas de pino. Sus ojos, fijos en algún punto más allá del hombre que la había sentenciado, veían el mosaico de polvo danzando en los haces de luz que se colaban por los vitrales, un baile etéreo que contrastaba cruelmente con la densa realidad de su humillación, un espectáculo silencioso en el que cada alma presente era ahora un juez implacable. El aire, que momentos antes transportaba el ligero aroma a incienso y cera derretida, se había viciado con el sudor acre del pánico y el rancio olor a cuero y pólvora del recién llegado, quien, sin moverse un ápice desde el umbral destrozado, mantenía su mirada clavada en ella con una fijeza que perforaba no solo su piel, sino el velo más profundo de su alma, desentrañando cada mentira, cada intento desesperado por reconstruir una vida de aparente virtud. El silencio era una losa pesada, más sofocante que cualquier grito, y en él, Elara podía sentir el pulso desbocado de su propia sangre, un martilleo frenético que la advertía del inevitable colapso de su frágil mundo, ahora que el infierno de su pasado había irrumpido con una violencia implacable, negándole hasta la última pizca de la redención que había buscado con tanto fervor y resignación. Un leve chasquido de la espuela del vaquero, al reajustar su peso, fue suficiente para desgarrar el opresivo silencio, un sonido pequeño pero cargado de una autoridad implacable que resonó en el templo como el tañido de una campana fúnebre para la esperanza de Elara. Sus labios, resecos y agrietados, se abrieron y cerraron sin emitir sonido alguno, como un pez fuera del agua, mientras su mente, presa del terror, luchaba por encontrar una respuesta, una excusa, o simplemente la fuerza para desvanecerse en la nada y escapar de la mordaza de hierro de esa acusación pública. El padre, hasta entonces petrificado en su púlpito, finalmente hizo un amago de movimiento, su voz ronca y apenas audible intentando interceder. Una súplica desvalida que se perdió en la atmósfera cargada de tensión, incapaz de frenar el torbellino de la verdad que el hombre había desatado. Los murmullos de la congregación, apenas susurros al principio, comenzaron a elevarse, entrelazándose con el silbido del viento que se colaba por la puerta rota y se arrastraba entre las bancas, un coro incierto de juicio y curiosidad que rodeaba a Elara, atrapándola en el ojo de un huracán emocional, mientras el tiempo, estirado y distorsionado, parecía burlarse de su deseo de anonimato, revelando que el pasado, como un fantasma persistente y vengativo, no se conformaría hasta reclamar su deuda final. Elara, con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra, sentía que el aire dentro del templo se había vuelto espeso, casi tangible, ahogándola en una atmósfera irrespirable de juicio y pavor. El vaquero, con su silueta imponente recortada contra la luz lechosa que se filtraba por la puerta destrozada, no movía un músculo, sus ojos, pozos gélidos de resentimiento,
permanecían clavados en ella, una sentencia inmutable que la perforaba hasta el alma, desnudando cada fibra de su ser, cada mentira que había tejido con el paso de los años para camuflar el escozor de su pasado. El silencio que se posó en la iglesia, más pesado que las losas de las tumbas exteriores, fue interrumpido únicamente por el leve crujido de la madera bajo los pies inquietos de los feligreses y el zumbido distante de una mosca. Cada sonido magnificado, insoportable, las miradas de la congregación, antes titubeantes, ahora se endurecían, convirtiéndose en lanzas invisibles que la atravesaban, una ola silenciosa de condena que la arrastraba hacia un abismo de vergüenza y desesperación, mientras el padre, aún inmóvil, parecía encarnar la impotencia de la fe ante la cruda e implacable verdad que se había manifestado. El ara solo podía sentir el frío abrazo del miedo, un gélido sudor resbalando por su espalda y el eco de una voz familiar que la arrastraba irremediablemente de vuelta a un secreto que creía haber sepultado para siempre bajo capas de polvo y olvido, pero que ahora emergía, vivo y palpitante, en la mirada implacable de aquel hombre. Un leve temblor recorrió las manos de el ara, que se aferraban con desesperación al borde rugoso de la banca de madera, la textura áspera, un ancla precaria en medio del naufragio de su cordura. La imagen del vaquero, cada músculo de su rostro tensado por una furia contenida, se grabó a fuego en su retina, una revelación brutal de un nombre que su memoria, en su afán de supervivencia, había sepultado bajo una gruesa capa de negación. Un destello fugaz, una risa cruel, un olor a licor y el sonido metálico, de monedas cayendo sobre una mesa de madera polvorienta. Todo se agolpó en su mente, de un rompecabezas oscuro que ahora encajaban con una precisión dolorosa, pintando el retrato de un encuentro que había intentado borrar de la faz de la tierra de su propia historia personal. Las paredes de la iglesia, que antes ofrecían consuelo y refugio, se convirtieron en un cerco sofocante. Cada viga, cada ventana polvorienta, cada crucifijo sobre el altar parecían señalarla, acusarla, sellando su destino en ese instante eterno. Quiso gritar, suplicar, o simplemente desvanecerse en el aire, pero su garganta se había cerrado, sellada por el terror y la vergüenza, sus pulmones incapaces de tomar un aliento completo, como si el oxígeno mismo se negara a alimentar a una pecadora. La esperanza, esa vela titilante que había mantenido encendida con tanto esfuerzo, se extinguía bajo el viento helado de la revelación, dejándola a la deriva en un océano de arrepentimiento y una condena pública que parecía más profunda que la tumba. Los ojos del vaquero, un azul gélido bajo el ala ancha de su sombrero, se posaron en ella con una fijeza que no dejaba lugar a dudas, y fue entonces, en ese instante suspendido en el aire denso del y el miedo, cuando la última pieza del rompecabezas se encajó con un chasquido cruel en la mente aturdida de el ara. El hombre que ahora la señalaba con una furia helada, con su silueta tosca recortada contra el umbral destruido, no era otro que Silas Thorne, el hermano menor de la muchacha a la que, en su juventud y desesperación, ella había traicionado, vendiendo su confianza y su destino por un puñado de monedas, una noche que la memoria había tratado de sepultar bajo una avalancha de vergüenza y autopromesas de redención que nunca llegaron a cumplirse. El hedor a cuero viejo y tabaco rancio que emanaba de él, la forma en que sus nudillos blanqueaban sobre el mango de su revólver, todo traía de vuelta la vívida imagen de un pasado que creía haber quemado en las hogueras del arrepentimiento, un fuego que ahora ardía con renovado vigor en su pecho, consumiendo cualquier vestigio de paz que hubiera logrado construir a duras penas. Cada rostro de la congregación, antes conocido y familiar, se transformó en una máscara de juicio implacable. Zurros venenosos comenzaban a elevarse, arrastrándose como serpientes por el pasillo, envenenando el aire, apretando el nudo en su garganta, hasta hacerle sentir que el aliento mismo era un lujo que ya no merecía. El silencio que siguió a la revelación del nombre, un eco aún más opresivo que el estruendo inicial, se hizo denso, casi palpable, rellenando cada grieta y cada espacio entre los bancos, y en su seno
La figura del padre, inmóvil en el altar, con las manos que antes levantaban la hostia ahora apretadas con fuerza contra el borde del púlpito de madera pulida, parecía congelada en un dilema moral que lo consumía, sus ojos cansados y llenos de una tristeza profunda, incapaces de sostener la mirada de Elara, quien sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies, un abismo oscuro tragándose la precaria fachada de su vida piadosa, revelando la podredumbre debajo. El tintineo lejano de un cencerro de vaca en la pradera, un sonido tan mundano y ajeno a la catástrofe que se desarrollaba, solo acentuaba la irrealidad de la escena, mientras ella, con los músculos tensos y el corazón galopando como un caballo asustado, anhelaba la fría y reconfortante oscuridad de las vastas llanuras para esconderse, para que la tierra misma la tragara, lejos de los ojos acusadores, lejos de la implacable luz del mediodía que se filtraba por los vitrales, bañándola en un haz de color que, en lugar de santificarla, la marcaba como una intrusa, una pecadora expuesta, cuyo único deseo era desvanecerse hasta convertirse en polvo y ser arrastrada por el viento del olvido. Los ojos de Silas, antes fríos y distantes, ahora ardían con una mezcla hiriente de reproche y un dolor antiguo que Elara reconocía como propio, un espejo cruel de la desolación que ella misma había sembrado, y cada músculo de su mandíbula apretada, cada tendón tenso en su cuello curtido por el sol, hablaba de una resolución implacable que no cedería ante súplicas silenciosas ni miradas de arrepentimiento, mientras el murmullo de la congregación se elevaba, un zumbido denso que crecía en volumen y malevolencia, convirtiendo las oraciones matutinas en un coro de juicio que golpeaba a Elara con más fuerza que cualquier puño, sintiendo cómo el aire se volvía irrespirable, denso con el aliento de la gente y el olor a polvo y sudor acumulado, una atmósfera opresiva que la aplastaba contra el banco de madera, donde las astillas invisibles de la vergüenza se clavaban en su piel, un recordatorio constante de la mancha que el hombre había traído a la luz, a la vista de todos, sin piedad ni atisbo de compasión, condenándola a una hoguera de escarnio público de la que no parecía haber escape posible. Atrapada entre el fuego abrasador de los ojos de Silas y el gélido desdén de los que alguna vez la consideraron una hermana en la fe, ahora convertidos en sus jueces silenciosos e implacables. Un sudor frío perló la frente de Elara, deslizándose por sus sienes mientras el pulso martilleaba en sus oídos con la insistencia de un tambor de guerra, y el silencio expectante que siguió al crescendo de los murmullos fue aún más ensordecedor, cargado de una anticipación siniestra, como el instante previo a un veredicto irrevocable, mientras ella, paralizada, sentía el peso de la mirada de Silas perforándole el alma, despojándola de cualquier vestigio de dignidad, y el padre, con su sotana oscura y su rostro ajado, permanecía petrificado, su boca entreabierta como si intentara formular palabras que no encontraban voz, su inacción una sentencia tácita que se sumaba a la condena general, y Elara, con una desesperación creciente, levantó la vista hacia las vigas del techo, buscando una grieta, un portal, cualquier resquicio por donde su espíritu pudiera huir de aquel encierro asfixiante, de la luz implacable que bañaba cada grano de polvo suspendido en el aire y cada pliegue de su ropa, exponiendo su miseria, y por un instante fugaz, el recuerdo del rostro traicionado, el de la mujer que amó y abandonó, se superpuso a la imagen implacable de Silas, un fantasma del pasado que volvía para reclamar su deuda, más tangible y doloroso que la propia realidad del presente, un nudo apretado en su garganta que le impedía respirar, cada bocanada de aire una tortura. El aire denso y cargado con el aliento contenido de la congregación se había vuelto un muro invisible que la oprimía, cada molécula pesando con la fuerza de un juicio ineludible, mientras los ojos, antes llenos de piedad o de la rutina de la fe, ahora eran dardos punzantes que se clavaban en su carne, despojándola capa por capa, revelando la herida supurante que creyó haber ocultado bajo años de penitencia y silencio. Elara sintió un frío gélido ascender desde la planta de sus pies hasta la coronilla, a pesar del calor sofocante del incienso, mezclado con el hedor acre del miedo y la vergüenza,
un escalofrío que no era del exterior, sino de las profundidades de un alma expuesta, un grito mudo que resonaba en el eco de sus propias culpas, y el tenue sol que se filtraba por los vitrales, proyectando figuras distorsionadas de santos y mártires sobre el suelo polvoriento, no ofrecía consuelo, sino que parecía resaltar su propia insignificancia, su pequeñez ante la vastedad de la condena, y la imagen de Silas, con esa sonrisa amarga tallada en su rostro curtido, se convirtió en el espejo cruel de un pasado que se negaba a morir, un pasado que, como un depredador acechando en las sombras, había aguardado el momento propicio para emerger, y ahora, en el sagrado recinto, había desatado su furia, dejando a Elara a la deriva en un mar de incertidumbre. Cada latido de su corazón una advertencia, cada respiro una agonía. La voz de Silas, rasposa como el crujido de la madera vieja, rompió el sepulcral silencio con una pregunta que perforó el último vestigio de su armadura. Elara, diles qué hiciste con lo nuestro, con la promesa de un futuro que pisoteaste por un puñado de monedas, y la promesa vacía de un forastero, y la acusación, cruda y desprovista de compasión, reavivó en ella el sabor metálico del arrepentimiento, el olor de la tierra mojada aquella noche de la huida, el tacto frío del dinero en sus manos temblorosas, y las lágrimas, que había jurado no volver a derramar, pugnaban por escapar de sus ojos secos y enrojecidos, una traición líquida que amenazaba con desenmascarar por completo la fachada de la arrepentida, mientras la congregación, como un coro griego de fatalidad, intercambiaba miradas, sus susurros ahora más audibles, cada uno un clavo más en el ataúd de su reputación, y el padre, con un nudo en la garganta y la mirada perdida en algún punto más, allá del altar, aún no encontraba la fuerza para interceder, su fe o quizás su cobardía, paralizándolo en el momento más crítico, dejando a Elara a merced de la crueldad ajena y la implacable memoria de sus propios pecados, una carga que ni 1000 plegarias, ni la vasta inmensidad de la pradera podrían jamás aliviar. Silas se acercó un paso, su sombra alargándose sobre los tablones carcomidos del pasillo central, y en su voz, ahora un murmullo helado que aún así se expandía por cada rincón de la iglesia, resonó la burla más cruel. Tu silencio es más ruidoso que cualquier confesión, Elara. ¿O acaso crees que con rezos y polvo podrás borrar el rastro de la sangre que derramaste, no solo la nuestra, sino la de tu propia alma, al elegir el brillo efímero de las monedas sobre la lealtad que me juraste bajo el sol inclemente de ese mismo campo que ahora te mira con desprecio? El peso de sus palabras no era solo una acusación, sino la materialización de todos los fantasmas que ella había intentado enterrar bajo la piedad forzada de los domingos, el eco de un pasado que se negaba a ser silenciado, y sus ojos, velados por las lágrimas contenidas, se fijaron en las grietas del piso, buscando en la madera imperfecta un punto de fuga, una grieta por donde su cuerpo pudiera deslizarse y desaparecer de la faz de la tierra, lejos de la escrutadora mirada de los fieles que la juzgaban, del hedor a pólvora y sudor que emanaba de Silas y que se mezclaba con el incienso rancio del altar, creando una mezcla nauseabunda de sacrilegio y memoria, mientras el corazón le latía con una violencia inaudita, amenazando con perforarle el pecho y exponer su último refugio. La vergüenza era un torrente gélido que la paralizaba, impidiéndole articular una sola sílaba, un nudo apretado en la garganta que no era solo de miedo, sino de una culpa tan profunda que se sentía pegajosa en su piel, y el recuerdo de aquella noche, nítido y cruel, la asaltó con la fuerza de un puñetazo. La luna, plateando el polvo de los caminos, el susurro del viento llevando promesas vacías, el tintineo de las monedas en el zurrón que había agarrado con manos temblorosas, un sonido que ahora reverberaba en su cabeza, más fuerte que los murmullos de la congregación, más ensordecedor que los reproches de Silas, quien, al ver su inmovilidad, extendió un brazo acusador hacia el altar. No seas hipócrita, Elara. ¿O acaso ya olvidaste la forma en que tus ojos brillaban ante el oro de ese forastero? El desprecio con que miraste mi honesto sudor, el arrepentimiento que prometías
y que nunca fue más que una farsa para engañar a este buen hombre, al padre y a estos inocentes. La crueldad de su tono desnudó su alma hasta el tuétano, y el aire en la iglesia se volvió denso, irrespirable, como si las paredes de madera se estuvieran cerrando sobre ella, atrapándola, mientras la mirada del padre, finalmente levantada, se encontró con la suya, no con condena, sino con una piedad frágil y desoladora que a Elara le pareció aún peor que el odio, un eco de la compasión que no había sabido merecer, un recordatorio de lo bajo que había caído y de lo lejos que estaba de cualquier redención. Elara, con el aliento atrapado en la garganta y la mirada del padre clavada en su alma como una estaca helada, sintió como la piedad, antes un refugio, se transformaba en el más cruel de los castigos, una sentencia silenciosa que la despojaba de cualquier esperanza de redención, dejando al descubierto la profunda herida de su indignidad. El aire, ya viciado por el polvo y el olor a cera quemada, se volvió aún más opresivo, cargado con el peso de cada murmullo, cada suspiro, cada mirada que ahora convergía en ella, no con la furia abierta de Silas, sino con el juicio disimulado de quienes se sabían puros ante su pecado. En su mente, las imágenes de aquel invierno brutal resurgían con una claridad espantosa. El rostro sonriente del forastero, el tacto frío del oro en su palma, el peso de la decisión que había tomado, el eco de las mentiras que había hilado con la misma destreza con la que ahora sentía su propia vida desmoronarse. Silas, percibiendo el quiebre, el temblor que recorría el cuerpo de Elara, dio un paso adelante, su voz resonando en el silencio roto. Y no solo con el oro, padre. Ella lo planeó, con una frialdad que asusta, prometiendo lealtad, jurando amor, mientras sus ojos ya pesaban el precio de su traición, la conveniencia de una vida sin esfuerzo a costa de la miseria ajena, la nuestra. Las palabras de Silas eran cuchillos afilados que se clavaban en su carne, recordándole cada detalle de su caída, cada sombra de su pasado que ella había intentado enterrar bajo capas de oración y trabajo. La reverberación de la acusación final de Silas se extendió por la nave, un sonido grave que encontró eco en el hueco del pecho de Elara, que latía con una mezcla de terror y una extraña resignación. Era como si el velo que cubría su existencia se hubiera rasgado por completo, y ya no hubiera escondite para sus miserias ni para el crudo recuerdo de sus elecciones. Las cabezas de la congregación se giraron. El murmullo de antes, ahora transformado en un silencio colectivo de espanto y reproche. Sus ojos, antes curiosos, ahora cargados con el peso de una condena ineludible. El padre, con un gesto casi imperceptible, su mano derecha aferrándose al borde del púlpito, intentó hablar, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Una expresión de profunda angustia marcando su rostro envejecido, su mirada fija en Elara, un compendio de desilusión y una piedad aún más dolorosa que antes. En ese instante, Elara sintió el impulso irrefrenable de huir, de disolverse en el polvo del camino, de borrar su propia existencia de la faz de la tierra. La vastedad de la pradera, que un día le había parecido una cárcel, ahora se presentaba como una promesa de anonimato, un lienzo en blanco donde podría desaparecer sin dejar rastro, sin enfrentar las ruinas de lo que había sido, ni el escrutinio de un Dios que, en su mente, la había abandonado por completo, dejando solo el recuerdo persistente del forastero y el arrepentimiento amargo. Elara, con el aliento atrapado en su pecho, sentía cómo cada acusación de Silas se clavaba más hondo, no ya en su reputación, sino en el mismísimo tuétano de su ser, disolviendo cualquier vestigio de la mujer que había intentado construir desde cero, dejando al descubierto la carne viva de su historia más dolorosa. Los murmullos de la congregación, antes un coro de condena, se solidificaron en un silencio pesado y asfixiante, un juicio mudo que resonaba más fuerte que cualquier grito, envolviéndola en una mortaja de vergüenza y aislamiento. Sus ojos, fijos en el púlpito del padre, que ahora parecía una figura lejana y borrosa, buscaban en vano algún atisbo de clemencia, pero solo hallaban la pena insondable,
y la desilusión que ya no podía disfrazarse. La luz del sol, filtrándose por los vitrales de la iglesia, que otrora le recordaban la promesa de una gracia divina, ahora la marcaban con una irónica dureza, revelando cada arruga de su rostro, cada línea de cansancio en sus manos, como si el cielo mismo la estuviera señalando. La certeza de que no había escape, de que su pasado, finalmente desenterrado, la seguiría a donde quiera que fuera, la golpeó con la fuerza de un puño invisible, dejándola paralizada, con la mente dividida entre el anhelo de desvanecerse y la cruda necesidad de afrontar el peso ineludible de su propia existencia. De pie en medio de la sala, ante la inminente sentencia de la comunidad y de sí misma, un aliento tembloroso escapó de sus labios, imperceptible para todos, pero un susurro vital para ella, la confirmación de que aún existía, que la vida persistía en aquel cuerpo maltrecho. Con una lentitud que se antojó eterna, el ara desvió su mirada del rostro impasible de Silas, de los ojos juzgadores de la congregación, y la posó en la puerta destrozada, un hueco oscuro y prometedor que se abría hacia la vasta extensión de la pradera. La decisión, que había flotado como un espectro en el fondo de su alma, se solidificó entonces con una claridad rotunda. No había redención en el juicio de los hombres, solo un eco perpetuo de sus errores. Con una fuerza recién encontrada, una que emergía de la más profunda desesperación y de una extraña resignación, dio el primer paso. Sus botas, gastadas por incontables jornadas de trabajo, rozaron el áspero suelo de madera de la iglesia con un crujido apenas audible, un sonido que en el ensordecedor silencio pareció amplificarse, marcando el inicio de su nueva travesía. Sin una palabra, sin una mirada atrás, atravesó el umbral roto, dejando atrás el murmullo ahogado del padre y los susurros de la gente, para encontrarse de nuevo con el viento salvaje y el sol implacable de la planicie, un lugar donde su único juez sería la tierra misma y su único compañero, el implacable susurro de su propia conciencia. El polvo del camino al instante cubrió sus huellas, prometiéndole un olvido relativo o quizás simplemente un camino en el que podría, por fin, cargar su fardo sin la constante mirada de condena.